Una morgue es uno de los pocos lugares del mundo donde el silencio nunca resulta tranquilizador, no importa si son las 3 de la tarde o las 3 de la mañana. En cuanto las puertas se cierran, todo cambia. El sonido de las conversaciones desaparece, los pasillos quedan completamente vacíos, las luces blancas iluminan enormes habitaciones donde el tiempo parece haberse detenido. Y detrás de gruesas puertas metálicas descansan decenas de cuerpos. Para la mayoría de nosotros, entrar a una morgue sería una experiencia imposible de olvidar. Pero para los médicos forenses, los embalsamadores y el personal que trabaja ahí todos los días, ese lugar simplemente forma parte de su rutina. Sin embargo, con el paso de los años, muchos de ellos comenzaron a contar historias que jamás aparecieron en informes oficiales, historias que nunca pudieron demostrar, pero que tampoco lograron olvidar. Puertas que se cerraban completamente solas, voces en habitaciones vacías, objetos que aparecían en lugares donde nadie los había dejado, y una inquietante sensación de no estar completamente solos. ¿Se trata únicamente del estrés que implica trabajar rodeado de la muerte? ¿O existen experiencias que todavía nadie ha podido explicar? Esta noche conoceremos 3 de los relatos más inquietantes contados por personas que trabajaron dentro de una morgue. Y al final, serás tú quien decida qué creer. Antes de hablar de cualquier historia, vale la pena hacerse una pregunta. ¿Por qué una morgue provoca tanto miedo, incluso cuando sabemos que no hay nada vivo en su interior? La respuesta parece sencilla, porque asociamos ese lugar con la muerte. Pero la realidad es mucho más compleja. Nuestro cerebro está diseñado para mantenerse alerta en ambientes desconocidos. Cuando caminamos por un bosque durante la noche, escuchamos un ruido extraño. Inmediatamente prestamos atención. Nuestros sentidos aumentan, el corazón comienza a latir un poco más rápido y cualquier sonido parece mucho más fuerte de lo normal. Ahora, imagina ese mismo mecanismo dentro de una morgue, un edificio silencioso, con iluminación completamente blanca, pasillos largos, puertas de acero, refrigeradores industriales funcionando durante las 24 horas del día, el constante sonido de motores, ventiladores, compresores y sistemas de refrigeración que nunca dejan de trabajar. Todo eso crea un ambiente muy particular, uno donde resulta fácil confundir un ruido normal con algo completamente inexplicable. Muchos trabajadores cuentan que, después de varios años en este tipo de lugares, el silencio deja de sentirse como silencio. Empiezan a distinguir pequeños sonidos que antes parecían desapercibidos. El metal expandiéndose debido a los cambios de temperatura, las tuberías, los refrigeradores encendiéndose automáticamente, el eco de sus propios pasos regresando desde distintos pasillos. En ocasiones, incluso el edificio parece respirar. Y aunque todas esas explicaciones tienen una base completamente lógica, hay experiencias que algunos trabajadores aseguran no haber logrado comprender. Precisamente ahí es donde comienza el misterio, porque quienes cuentan estas historias no suelen ser personas que creen fácilmente en lo paranormal. Son médicos, patólogos, forenses, embalsamadores, personas acostumbradas a convivir diariamente con la muerte. Personas entrenadas para mantener la calma incluso en las situaciones más difíciles. Y quizá por eso, cuando uno de ellos afirma haber vivido algo extraño, mucha gente presta atención. No porque sea una prueba de lo sobrenatural, sino porque proviene de alguien que pasa su vida buscando explicaciones racionales. Y esa diferencia hace que sus relatos resulten todavía más inquietantes, porque incluso quienes dedican su vida a la ciencia a veces terminan diciendo una frase muy particular: no sé cómo explicarlo. Relato número 1.
El médico forense que jamás volvió a ver la morgue de la misma manera. Imagina comenzar tu turno cuando la mayoría de las personas ya está durmiendo. El reloj marca poco después de la medianoche. Las calles están prácticamente vacías y mientras la ciudad descansa, tú acabas de llegar al trabajo. Para muchos médicos forenses, ese horario forma parte de la rutina. Los accidentes no entienden de horarios, los homicidios tampoco, y las autopsias urgentes pueden realizarse en cualquier momento del día o de la noche. Uno de estos médicos, cuya experiencia fue compartida años después en una entrevista sobre vivencias dentro del servicio forense, contó un episodio que jamás logró olvidar. Aquella noche parecía completamente normal. Había terminado de revisar el último expediente. Los cuerpos ya se encontraban resguardados. El resto del personal se había retirado a otras áreas del edificio. Durante unos minutos el silencio era absoluto. Mientras organizaba algunos documentos, escuchó un sonido metálico. No fue un golpe fuerte, fue algo mucho más sutil, como si una de las charolas de acero inoxidable hubiera vibrado ligeramente. No le dio importancia. En una morgue existen decenas de máquinas funcionando al mismo tiempo. Los cambios de temperatura hacen que el metal se expanda y se contraiga constantemente. Ese tipo de ruidos son completamente normales. Continuó trabajando. Unos minutos después escuchó el mismo sonido, esta vez un poco más cerca. Levantó la mirada. El pasillo permanecía vacío. Las puertas seguían cerradas. No había nadie caminando. Pensó que quizá algún compañero había regresado sin hacer ruido. Se levantó de su escritorio, recorrió lentamente el corredor, revisó cada una de las salas. No encontró absolutamente a nadie. Regresó a su lugar convencido de que todo tenía una explicación, pero apenas volvió a sentarse, escuchó algo diferente. No era un golpe, no era una máquina, parecían pasos, lentos, pesados, como si alguien caminara usando botas sobre el piso de concreto. Una vez, 2 veces, 3 veces. El sonido se detenía y unos segundos después volvió a comenzar. El médico respiró profundamente. No era la primera vez que trabajaba solo. Conocía perfectamente cada rincón del edificio. Sabía distinguir el sonido de un refrigerador industrial, el ruido del sistema de ventilación, incluso el eco provocado por las tuberías. Pero aquello no parecía nada de eso. Tomó una linterna, aunque todas las luces funcionaban con normalidad, y volvió a recorrer el pasillo. Abrió una puerta, después otra. Revisó cada habitación. Nada. Solo el zumbido constante de los equipos de refrigeración. Cuando estaba a punto de regresar, escuchó un golpe seco detrás de él. Giró inmediatamente. Una de las puertas metálicas de conservación se había cerrado. Lo extraño era que, según recordó después, esa puerta había quedado completamente abierta apenas unos segundos antes. Se acercó, la revisó, no encontró ningún desperfecto. Simplemente volvió a abrirla y continuó con su trabajo. Al terminar el turno, decidió comentar lo ocurrido con un compañero de mayor experiencia. Esperaba escuchar una explicación sencilla, quizá una falla mecánica, tal vez una corriente de aire. Sin embargo, la respuesta que recibió fue muy distinta. Su compañero sonrió y le dijo algo que nunca olvidaría. No eres el primero que escucha pasos aquí, cuando no hay nadie. El médico aseguró que nunca volvió a experimentar un episodio exactamente igual. Con el tiempo encontró explicaciones para muchos de los sonidos que antes le parecían extraños, pero admitió que aquella noche hubo detalles que jamás logró entender por completo. ¿Fue el cansancio después de horas de trabajo? ¿El silencio amplificado, sonidos normales? ¿O simplemente una coincidencia difícil de explicar? Hasta hoy no existe una respuesta definitiva y quizá eso sea precisamente lo que hace tan inquietante esta historia, porque no termina con una aparición ni con un fantasma, termina con algo mucho más cercano a la realidad. Un profesional acostumbrado a buscar respuestas, reconociendo que aquella noche no pudo encontrar una que lo convenciera por completo. Pero si este relato ya resulta inquietante, el siguiente lleva el misterio a un paso más allá, porque ocurrió mientras una embalsamadora trabajaba completamente sola.
y, según su propio testimonio, lo que escuchó aquella madrugada hizo que abandonara la sala durante varios minutos antes de reunir el valor para poder regresar. Relato número 2. La embalsamadora que escuchó una despedida. Existen profesionales de las que casi nunca se habla, no porque sean poco importantes, sino porque la mayoría de las personas prefiere no pensar en ellas. Una de esas profesiones es la de embalsamador. Mientras una familia organiza un funeral, hay alguien trabajando en silencio, preparando el cuerpo, limpiándolo, vistiéndolo y asegurándose de que los seres queridos puedan despedirse en las mejores condiciones posibles. Es un trabajo que exige precisión, respeto y una enorme fortaleza emocional. Una embalsamadora mexicana contó años después que nunca creyó en historias de fantasmas. Llevaba varios años trabajando entre funerarias y morgues. Había visto cientos de cuerpos y siempre encontraba una explicación lógica para cualquier cosa que sus compañeros consideraban paranormal. Si una puerta se cerraba sola, era una corriente de aire. Si una lámpara parpadeaba, era un problema eléctrico. Si alguien escuchaba un ruido extraño, seguramente provenía del sistema de ventilación. Pero hubo una noche que cambió por completo su forma de recordar ese trabajo. Todo ocurrió durante un turno especialmente tranquilo. Solo quedaba un cuerpo por preparar antes de terminar la jornada. La familia había pedido una ceremonia para la mañana siguiente. El edificio estaba prácticamente vacío. Los últimos empleados se habían marchado y ella decidió terminar el procedimiento antes de irse a su casa. Mientras acomodaba algunos instrumentos, escuchó algo que la hizo detenerse. No era un golpe, no era una puerta, parecía una voz muy baja, tan baja que al principio pensó que provenía de la televisión de alguna oficina cercana. Se quitó los guantes, abrió la puerta de la sala y observó el pasillo. No había nadie, las luces seguían encendidas, todo parecía exactamente igual. Regresó a su trabajo convencida de que había imaginado el sonido. Sin embargo, apenas unos minutos después volvió a escucharlo, esta vez con mayor claridad. No entendía las palabras, pero estaba completamente segura de que era una voz humana. Permaneció inmóvil durante algunos segundos, escuchando, esperando que alguien apareciera. Nada, solo el zumbido constante del sistema de refrigeración. Respiró profundamente. Intentó convencerse de que el cansancio podía jugarle una mala pasada. Después de todo, había trabajado muchas horas seguidas, y el cerebro, cuando está agotado, puede interpretar sonidos de manera incorrecta. Continuó con el procedimiento, pero entonces ocurrió algo que todavía recuerda con mucha claridad. El pequeño radio que utilizaba para escuchar música ambiental durante las jornadas se encendió solo. No subió el volumen poco a poco, no emitió estática. Simplemente comenzó a reproducir una canción, la misma canción que, según contó más tarde, la familia del fallecido había mencionado unas horas antes mientras organizaba el servicio. La embalsamadora se quedó completamente inmóvil. Lo primero que hizo fue acercarse al aparato. Pensó que alguien lo había dejado programado, lo apagó. Revisó el cable de alimentación y decidió desconectarlo por completo. No volvió a ocurrir nada durante el resto del turno. Al día siguiente comentó lo sucedido con uno de sus compañeros. Esperaba que se riera o que encontrara una explicación técnica, pero él simplemente la escuchó. Esperó unos segundos y respondió con calma. Hay historias que es mejor no intentar entender. Ella nunca afirmó haber visto un fantasma, nunca aseguró que hubiera algo sobrenatural en aquella sala. Con el paso de los años siguió trabajando exactamente igual, pero también confesó que, desde aquella noche, jamás volvió a quedarse completamente sola en el área de preparación si podía evitarlo, porque, aunque siempre buscó una explicación lógica, nunca logró encontrar una que respondiera a una sola pregunta: ¿cómo pudo encenderse un radio que estaba desconectado? Tal vez existió una falla que nunca descubrió, tal vez recordó los hechos de una manera distinta con el paso del tiempo, o, quizá, simplemente una coincidencia tan improbable, que terminó convirtiéndose en una de esas historias que los trabajadores solo cuentan cuando ya terminó el turno. Y cuando piensas que nada puede resultar más inquietante, existe un último relato,
uno que no habla de voces ni de aparatos encendiéndose solos. Habla de algo mucho más difícil de ignorar, porque ocurrió frente a varias personas al mismo tiempo, y hasta el día de hoy ninguno de ellos asegura haber encontrado una explicación que los dejara completamente satisfechos. Relato número 3. El caso del cuerpo que nadie quería dejar solo. De todos los lugares dentro de una morgue, existe uno que suele generar una sensación diferente: la sala donde permanecen los cuerpos antes de ser identificados o entregados a sus familiares. Es un lugar diseñado para cumplir una función específica: mantener todo bajo control, registrar información, esperar los procedimientos correspondientes para un trabajador forense. Es simplemente otra parte de su rutina. Pero para algunas personas que han trabajado durante años en estos lugares, hay ciertos momentos que se quedan grabados para siempre. Uno de estos relatos habla de un grupo de trabajadores que realizaba un turno nocturno en la morgue. Era una noche aparentemente normal, no había demasiados casos pendientes, el edificio estaba tranquilo y el personal aprovechaba esos momentos para adelantar informes y organizar documentos. Durante la madrugada llegó un cuerpo que todavía no había sido identificado. Como ocurre en muchos servicios forenses, debía permanecer ahí hasta que se pudiera determinar su identidad y contactar a sus familiares. Los trabajadores realizaron el procedimiento habitual, registraron la información disponible, revisaron los documentos y colocaron el cuerpo en el área correspondiente. Nada parecía extraño hasta unas horas después. Uno de los empleados comenzó a escuchar un sonido repetitivo. Al principio pensó que era una falla de alguna máquina. En una morgue existen muchos ruidos difíciles de identificar: los motores de refrigeración, los sistemas eléctricos, las tuberías, incluso el edificio adaptándose a los cambios de temperatura. Pero el sonido continuó. Era una especie de golpe suave, regular, como si algo estuviera ocurriendo en una de las áreas de almacenamiento. El trabajador decidió revisar. Caminó por el pasillo, abrió las puertas una por una, observó cada espacio. Todo parecía estar exactamente como debía. Regresó a su puesto de trabajo, pero poco después otro compañero le preguntó algo inesperado: ¿también lo escuchaste? En este momento se dieron cuenta de que no era solo una percepción de una persona. Ambos habían notado el mismo. Decidieron revisar nuevamente, esta vez con más atención. Buscaron alguna explicación: una puerta mal cerrada, algún objeto moviéndose, algún problema con el equipo, pero no encontraron nada. La situación habría quedado como una simple anécdota si no hubiera ocurrido algo más. Al revisar los registros de vigilancia del lugar, notaron que durante ese periodo no había ingresado nadie al área. Las cámaras no mostraban movimientos extraños. No había una explicación evidente. Para algunos trabajadores, aquello fue simplemente una combinación de sonidos normales mal interpretados. Para otros, fue uno de esos momentos que nunca pudieron olvidar, porque es algo que ocurre cuando una persona trabaja constantemente en ambientes relacionados con la muerte. Aprende a controlar el miedo, aprende a separar las emociones del trabajo y aprende a buscar explicaciones antes de sacar conclusiones. Por eso, cuando alguien con años de experiencia admite que hubo algo que no logró comprender, el relato adquiere una dimensión diferente. No significa que sea una prueba de algo sobrenatural, pero sí demuestra algo interesante. Incluso en lugares donde la ciencia y los procedimientos dominan cada detalle, todavía existen experiencias humanas que dejan preguntas abiertas. Quizá los sonidos tenían una explicación, quizá la mente, bajo ciertas condiciones, puede interpretar la realidad de formas sorprendentes, o quizá algunos momentos simplemente quedan marcados porque ocurrieron en el lugar y el momento equivocado. Y esa es la razón por la que las historias de morgues han acompañado a la cultura popular durante décadas. No porque esos lugares sean necesariamente paranormales, sino porque presentan una de las preguntas más antiguas de la humanidad: ¿qué ocurre cuando la vida termina? ¿Y existe algo que todavía no comprendemos? Después de escuchar estos relatos, una cosa queda muy clara: los trabajadores de una morgue no solamente enfrentan la muerte, también enfrentan el silencio, la oscuridad, la soledad y la posibilidad de vivir una experiencia que, aunque tenga una explicación lógica, puede sentirse completamente inexplicable. Pero antes de cerrar esta investigación, hay una última pregunta que debemos responder:
¿Por qué tantos relatos extraños ocurren precisamente en lugares donde la muerte está presente? La respuesta podría estar menos relacionada con fantasmas y más relacionada con nuestra propia mente. Después de escuchar estos relatos, es fácil llegar a una conclusión rápida. Algunos dirán que fueron fantasmas, otros dirán que todo tiene una explicación lógica, que fueron sonidos normales, errores de percepción, cansancio, estrés o simplemente coincidencias que, con el paso del tiempo, se transformaron en historias difíciles de olvidar. Y la realidad es que no tenemos una respuesta definitiva para cada uno de estos casos. Pero quizá esa no es la pregunta más interesante, porque el verdadero misterio no está solamente en saber si algo paranormal ocurrió o no. El verdadero misterio está en entender por qué estos lugares provocan tantas historias. Una morgue representa algo que todos los seres humanos conocemos, pero que al mismo tiempo intentamos evitar pensar: la muerte. Durante miles de años, la humanidad ha creado historias alrededor de aquello que ocurre cuando termina la vida. Civilizaciones enteras imaginaron otros mundos, espíritus, viajes después de la muerte, lugares donde las personas permanecen después de abandonar este mundo, porque existe algo profundamente humano en querer encontrar respuestas a lo desconocido, y una morgue representa precisamente ese límite, ese lugar donde la ciencia estudia lo que ocurre después del último momento de una persona, pero también es un lugar lleno de emociones, recuerdos, historias y preguntas. Quizá por eso quienes trabajan ahí cuentan experiencias que los marcan, no necesariamente porque hayan visto algo imposible, sino porque pasan sus días en un ambiente donde la mente está constantemente enfrentándose a uno de los mayores misterios de la existencia, la ausencia de vida, el silencio de una habitación vacía, un sonido que aparece cuando nadie está cerca, una puerta que parece moverse sola. En otro lugar podrían ser detalles sin importancia, pero dentro de una morgue, esos mismos detalles adquirieron un significado diferente, porque el contexto cambia la forma en que interpretamos la realidad. Y eso nos lleva a una reflexión. Tal vez algunas historias paranormales no existen porque haya algo sobrenatural detrás. Tal vez existen porque el ser humano siempre ha intentado darle sentido a aquello que no comprende. Pero también es cierto algo: la historia está llena de descubrimientos que alguna vez parecieron imposibles, cosas que durante siglos fueron consideradas misteriosas, hasta que encontramos una explicación. Entonces, quizá la pregunta correcta no sea ¿existen los fantasmas? Quizá la pregunta sea ¿cuánto conocemos realmente del mundo que nos rodea? Porque incluso en una época donde tenemos tecnología capaz de observar galaxias lejanas, todavía existen momentos donde una persona queda sola en un pasillo oscuro, escucha un sonido extraño y durante unos segundos vuelve a sentir una duda que nos ha acompañado desde el inicio de la humanidad. ¿Estoy realmente solo? Tal vez nunca sepamos qué ocurrió exactamente en cada uno de estos relatos. Tal vez algunos tengan explicaciones muy sencillas. Tal vez otros permanezcan como historias que continuarán pasando de una generación a otra. Pero una cosa es segura: las morgues siguen siendo lugares donde la ciencia busca respuestas y donde algunas preguntas, por ahora, permanecerán en silencio. Porque al final, las historias más inquietantes no son aquellas que demuestran que existe algo más allá de nuestra comprensión. Son aquellas que consiguen que, aunque sea por un instante, miremos la oscuridad y nos preguntemos qué podría estar ahí.